Conceptos básicos de la Kabbalah, misterios de la creación y el árbol de la vida. Los universos. El mundo de la Bet, o de la fragmentación, es esencialmente el mundo revelado. Existen tres tipos de universos: el universo de imposible revelación, porque se encuentra en el Atzmut del Ein Sof, la esencia del infinito, o mundo del Aleph, el segundo universo en el nivel de Atzilut 1, que potencialmente puede ser revelado, porque ya se ha manifestado, pero que por nuestras propias limitaciones actuales no podemos revelar y, por tanto, se mantiene oculto, y el tercer universo, en el que nos movemos, creación, formación y acción, en hebreo, los mundos de Bria, Yetzirah y Asya. Estudiaremos estos universos más adelante, y el que, pese a nuestras actuales limitaciones estructurales, podemos conocer, aunque en realidad no conozcamos en su totalidad y actualmente nos encontremos en el proceso de su conocimiento, lo que hace que existan partes de estos tres que aún no conocemos y que se encuentran ocultas. El universo de Atzilut pertenece al mundo del Aleph, pero es el mundo intermedio entre el Aleph del Adán Kadmon y el mundo de la Bet. Es verdad que, como Atzilut es parte del Ein Sof, se encuentra dentro del mundo del Aleph, sin embargo, como el mundo de la Bet alcanzará en el futuro un grado de perfeccionamiento muy alto, podemos decir que el mundo de la Bet lentamente ascenderá hacia el mundo del Aleph. Es en la dimensión de Atzilut donde existen las energías dimensionales que llamamos Sefirot. Por tanto, todo lo oculto, en hebreo nos referimos a lo Nistar, no tiene la misma categoría. Tenemos lo oculto de imposible revelación, Atzmut del Ein Sof, lo oculto en acto, pero revelado en potencia en un grado superior, Atzilut, y lo oculto, pero que fácilmente puede ser revelado, y lo revelado que ya se encuentra en acto, Bria, y Yetzirah y Asya. El problema de lo revelado en acto es que, lamentablemente, nuestra mente ha trabajado clasificando la realidad de acuerdo a su necesidad de supervivencia, así que han quedado cuestiones ocultas por la limitación estructural de nuestra predeterminación biológica. Deberíamos trabajar con conceptos que de modo abstracto puedan comprender nuestras propias limitaciones estructurales y repensar la realidad de acuerdo a parámetros no humanos. Creo que, a través de procesos de desdoblamiento, podríamos actuar en estos parámetros. Si decimos que existe un mundo real del nivel Aleph, y nosotros somos fragmentos divididos en el nivel del mundo de la Bet, sabemos que podemos pensarnos como partes de la unidad general. En estas coordenadas, la perspectiva subjetiva, si bien no queda anulada, porque no la debemos anular, podemos obtener un nivel de conciencia con la totalidad que nos permita redefinir nuestros conceptos dentro del mundo de la fragmentación. Nosotros mismos, como energías independientes, estábamos ocultos antes de nuestro renacimiento y volveremos a ocultarnos después de nuestra muerte biológica. Sin embargo, en nuestra vida biológica tenemos una capacidad de revelación. También tenemos una capacidad diferente de revelación fuera de la estructura biológica, en campos energéticos diferentes, de la existencia física. El alma, después de la muerte biológica, continúa existiendo en otros niveles de energía. Las energías, más allá de nuestra muerte física, se encuentran en un grado de revelación superior y por ese motivo, en esos niveles, pueden interactuar con nosotros, aunque a través de nuestra materialidad encontramos obstáculos mayores para desarrollar dicha conexión. No me es posible revelar más secretos en este nivel. Quiero aclarar que en este artículo se está siguiendo la antigua tradición del judaísmo secreto según la cual, cuando avanzamos más allá de ciertos límites, dentro de nuestro pensamiento, debemos frenar nuestro avance en un punto determinado para no llegar a la locura, ni del emisor ni del receptor. Esta autolimitación consciente de los cabalistas es una antigua fórmula del judaísmo para establecer los límites de resistencia en la transmisión de cierto tipo de conocimientos. Con esto se quiere advertir que en varios puntos del texto se hace necesario frenar el desarrollo de determinados temas aduciendo la imposibilidad de revelar más en ese sentido. Rabbi Aryeh Kaplan, 1938-1983, ZL, que su recuerdo sea para bendición, advertía a sus lectores que muchos de los secretos que revelaba lo hacía con el permiso de sus maestros. En la Kabbalah existe un problema de comprensión. Toda comprensión, en un nivel superior, tiene que pasar a través de la experiencia, y se dice que quien no ha experimentado un asunto determinado, no puede comprenderlo intelectualmente. Siempre debemos recordar que el Dat, el saber o conocimiento, no se construye simplemente con la conjunción de Jochma y Binah, sabiduría y entendimiento, sino con las experiencias de Malhut, del reino físico, porque para eso hemos sido creados dentro de la materialidad por predeterminación. Por lo tanto, existen cuestiones que se pueden transmitir solo si se han experimentado y solo quien las haya experimentado podrá comprenderlas realmente. En este sentido, quienes relatan sus experiencias personales en el nivel del Sod, lo secreto, lo hacen porque son ellos mismos quienes atraviesan por dichas experiencias y solo ellos las pueden comprender. Es entonces cuando ciertos conceptos,
que a simple vista parecen teóricos, se comprenden realmente como prácticos. Muchos pueden experimentar dichas realidades sin conocerlas desde el punto de vista teórico, por ejemplo a través de algunas técnicas meditativas de la liturgia judía. Lo importante es que aquellos que han pasado por ciertas experiencias paranormales pueden comprender aspectos de la espiritualidad judía que son posibles de revelación teórica, pero que sin el componente de la experiencia es imposible comprender realmente. Todo lo que revelamos alguna vez estuvo oculto, pero estaba revelado en potencia. Y nosotros, con nuestros esfuerzos, lo transformamos en revelado. Nuestros esfuerzos se encuentran dentro de unos límites predeterminados dentro del vacío. El espacio está predeterminado y nuestro libre albedrío puede desarrollarse dentro de ciertas predeterminaciones estructurales de la creación. Existen técnicas de revelación importantes en los campos del misticismo judío. Una de las técnicas de revelación consiste en comprender el asunto en su totalidad rompiendo la secuencia temporal. Comprender el pasado, el presente y el futuro como una totalidad estructural, porque el mal ataca las partes débiles de nuestras existencias temporales. La capacidad de resistencia es una técnica que se deduce que es una de las características de la resistencia del judaísmo a lo largo de la historia. Es posible que, para sobrevivir tantos siglos, los judíos hayamos creado una resistencia nacional a no desaparecer. Y parece ser que hemos proyectado esta misma resistencia en el campo de nuestra vida existencial como una herramienta de lucha contra el mal y las derrotas temporales. Esta forma de resistencia judía en el sostenimiento de nuestra identidad religiosa nacional conformó a través de los siglos el carácter del judío, como un elemento transhistórico. Por lo tanto, las cosas ocultas son para Dios, Deuteronomio 29 2.29, pero exclusivamente aquellas que Dios ha decidido mantener ocultas eternamente. En realidad, es la misma infinitud lo que se mantiene oculto en esencia. Todo aquello susceptible de ser revelado se encuentra en el campo de la finitud. Las cosas que Dios ha decidido que se mantengan eternamente ocultas son imposibles de conocer. En verdad, lo que nos ocultó quizás se podría interpretar como el universo del nivel de Aleph y que no necesariamente implica, en mi concepto personal, que la designación del mundo del Aleph abarque o incluya la misma esencia Ein Sof, el infinito y la nada inconocible, de Dios mismo. Lo que se quiere decir es que Dios quizás nos oculta el mundo del Aleph, pero más explícitamente se oculta es a sí mismo. Porque el Ein Sof puede manifestar todas las revelaciones fragmentarias, pero nunca podrá revelar su esencia. Sabemos que, si se revelara en una magnitud infinita, retornaría a su ocultamiento. Típica dialéctica contradictoria que quizás sea de difícil de comprensión para algunos. Revelación infinita equivale a ocultación completa. ¿Se entiende? No es tan difícil cuando se llegan a las abstracciones de los conceptos que aquí se explican de forma correcta. ¿Cómo se entiende? Según lo expuesto en el artículo anterior y en este mismo, podríamos hacernos una imagen mental, que aunque obviamente no se corresponde con la realidad y es a la misma vez imposible traducirla fielmente a nuestras limitaciones como seres fragmentados pertenecientes al mundo de la Bet, nuestro cosmos dual, no obstante sirve de representación gráfica. Imaginemos la existencia de Dios como Ein Sof, infinito, antes de la revelación, antes de cualquier vacío de manifestación, antes de cualquier movimiento, antes de cualquier tiempo, valga la incoherencia dialéctica, antes de cualquier espacio, como el conjunto de la cámara de un émbolo o pistón. Es decir, el conjunto camisa y émbolo en donde el estado original previo al Tzimtzum, la contracción inicial de Dios sobre sí mismo o autorrestricción, se corresponde al conjunto en el estado en que el émbolo, Dios en toda su completitud, lo llena todo. Es decir, el émbolo, Dios, está en la posición de completa carrera o desplazamiento hasta el límite que se lo permite el recipiente. Imagine una jeringa en su posición final cuando ya se aplicó todo el líquido en el receptor, ya no hay nada de líquido en el cilindro de la jeringa y el pistón de la jeringa llena todo el cilindro que contenía antes el líquido. Esta es la representación inicial de Dios que lo llena todo. Se podría decir que Dios es el pistón. ¿Y entonces qué es el cilindro? Esto no se puede abstraer literalmente, por supuesto. En esta representación de la jeringa, se presupone que cuando el líquido estaba en el cilindro, el pistón estaba por fuera del cilindro. Esto último es importante aclararlo, pues permitirá hacer la abstracción final explicativa de lo que he expuesto. Ahora supongamos que la posición del pistón es al extremo izquierdo. Cuando empieza el movimiento de Tzimtzum o autorrestricción de Dios, el pistón, Dios, se empieza a desplazar hacia la derecha. Este movimiento va dejando en vacío en el cilindro, donde estaba antes el pistón. Ahora está vacío. A mayor desplazamiento a la derecha, mayor vacío en el cilindro. Este espacio que va dejando el movimiento del pistón hacia la derecha dentro del cilindro es lo que podríamos denominar la revelación de Dios. Dios se oculta del vacío y esto se denomina revelación.
Esta representación infantil, aunque apropiadamente descriptiva, en nuestra comprensión de la misma, presupone que el pistón siendo sólido con geometría y volumen constante se desplaza por fuera del cilindro. En la representación del conjunto como lo total y lo absoluto de Dios, es obvio que no hay un espacio adicional a donde Dios como pistón pueda tener una nueva posición en espacio. Estas inconsistencias de nuestras limitaciones espaciales no se pueden aplicar a este ejemplo. Pero se puede ajustar la abstracción. ¿Cómo? Aquí nos toca imaginar que el pistón se va comprimiendo o disminuyendo su volumen y longitud hasta desaparecer al final de la longitud del cilindro. Esto correspondería que la revelación máxima o infinita, significa la ocultación completa de Dios al mismo tiempo. Estas son explicaciones a nuestro nivel de percepción para abstraerse de alguna forma. No son para ser interpretadas de forma literal. Por favor. Así que, en realidad, Dios se oculta para que nosotros podamos existir. En el mundo de la Bet no existe lo oculto, ya que todo es susceptible de ser revelado. En el mundo de Bet existen las manifestaciones fragmentarias potencialmente reveladas. Lo que nosotros llamamos Sod es siempre un Sod transitorio, porque es lo oculto dentro de lo potencialmente revelado. El Sod real es el mismo Ein Sof, al que nunca conoceremos por nuestra estructura predeterminada. Y todo aquello que nosotros podemos captar es, indudablemente, parte del proceso constante de revelación continua. En el nivel del Lef no existen cuestiones ocultas, porque todo el mundo del Lef por sí mismo se debe mantener oculto. El mundo del Aleph es oculto por su propia condición de infinitud, ya que, si se revelara, destruiría la creación de los entes finitos del mundo de la Bet. Por esa razón podemos decir que la fuerza del universo de Zilut podría forzar un ascenso de los tres universos inferiores, pero un ascenso que no debe destruir la existencia. Los límites a la revelación del Ein Sof. La paradoja es, pues, que una revelación total y absoluta del Ein Sof destruiría el vacío y produciría el ocultamiento completo. Por ese motivo decimos que un nivel de luz superior puede producir ceguera a consecuencia de dicha potencia lumínica, ya que dicha potencia es superior a la capacidad de recepción de cualquier recipiente. Frente a la luz del Ein Sof, no hay capacidad de resistencia que la pueda limitar. Por esa razón la única forma de revelación es siempre dentro de los límites del vacío, porque no existe revelación dentro de la infinitud esencial del Ein Sof. Lo bueno del ocultamiento es la comprensión de regular el nivel de revelación adecuada que uno puede soportar. Lo que uno puede soportar siempre se encuentra en relación con la capacidad de recepción del receptor. Todo lo que se puede revelar depende de la capacidad de recepción del receptor, la resistencia del Kli. El poder de resistencia de la vasija, Kli, de recepción es lo que define la posibilidad de recibir. Así que no dependemos simplemente del Ein Sof y su emanación, sino de nuestro esfuerzo por captar el mayor nivel de energía posible. Es así como el ocultamiento es la condición que permite que la existencia se pueda revelar. No hay revelación posible sin un grado de ocultamiento, porque una revelación completa representa un ocultamiento absoluto. Toda revelación debe ser parcial, y todo ocultamiento parcial, pero no puede faltar el ocultamiento para que se produzca una revelación. Así podemos existir dentro de unos límites determinados. Porque fuera de dichos límites perdemos la focalización de nuestra energía y se desperdicia toda la energía que poseemos. Nuestra esencia es la luz derivada del Ein Sof, pero nuestra condición de existencia se puede desarrollar dentro de la parcial oscuridad del vacío. Ahora bien, el vacío producido por el segundo Tzimtzum se reproduce en nuestra interioridad, de modo que nosotros mismos tenemos, dentro un vacío que debemos llenar. Nuestra propia estructura subjetiva refleja la estructura objetiva de la misma creación, ya que tenemos dentro de cada uno de nosotros a un fragmento del Ein Sof y se debe manifestar dentro de nuestro vacío interior, y así oscilamos entre la felicidad de la luz y la realidad existencial del vacío que deseamos llenar. Es interesante cómo en el judaísmo existen dos conceptos relacionados con este asunto. El concepto de tefila como rezo y el concepto de teilá, salmo, como agradecimiento. En la tefila pedimos lo que nos falta, rezamos porque necesitamos rezar, no porque el Ein Sof necesite de nuestro rezo, y pedimos para satisfacer deseos insatisfechos. Pero en la teilá, agradecimiento, agradecemos porque ya estamos satisfechos con lo que tenemos. Si por una parte estamos satisfechos con lo que tenemos y por la otra siempre necesitamos algo más, dentro de la liturgia hebrea encontramos tanto la tefila, oración, como la teilá, salmo de agradecimiento, porque debemos pedir y agradecer. La tefila, oración, marca la insatisfacción mientras que la teilá, agradecimiento, marca la satisfacción. La felicidad del ser humano oscila en ser feliz con lo que se tiene y con lo que no se tiene. Si el ser humano se enfoca exclusivamente en lo que tiene puede frenar su deseo de progreso, y así resignarse, pero si se enfoca exclusivamente en lo que no tiene puede deprimirse, porque siente que nada tiene.
Tanto lo satisfecho como lo insatisfecho nos deben ayudar a progresar espiritualmente. Esa es la máxima satisfacción que debemos alcanzar. En realidad, la felicidad es la luz que podemos percibir por nuestro nivel de oscuridad. Así que la felicidad no puede ser la luz completa y total del Ein Sof, porque ese nivel de luz infinita nos destruiría. Por ese motivo, la felicidad se fundamenta en la posibilidad de aumentar la recepción de la luz sin ser destruidos por la luz infinita del Ein Sof. Ese vacío que intentamos llenar cumple dos funciones fundamentales. Por una parte nos hace existir, y por la otra, nos lleva a la felicidad de mantener un deseo insatisfecho. El vacío de luz es la condición indispensable para nuestra existencia, porque de lo contrario todo retornaría a la esencia del Ein Sof. Todo lo oculto en el mundo de la Bet constituye una revelación en potencia. Algún día dejará su ocultamiento para ser revelado a través de nuestro esfuerzo. ¿Es acaso esto lo que muchos cabalistas han identificado como la era mesiánica? Personalmente concluyo que no es un asunto de respuesta blanco o negro. Es un muy largo proceso que pertenece a otras instancias muy extensas de explicación. Es un gran problema, por ahora teórico, determinar dónde se encuentran los límites reales entre el mundo de Aleph y el mundo de la Bet. De hecho, el asunto se podría extrapolar a mayores especulaciones si se tienen en cuenta las posibles interpretaciones que se derivan de los análisis literales o pesar de la misma Biblia de manera integral asociando las revelaciones del mal llamado Nuevo Testamento. En ese sentido se relacionan a estos análisis de orígenes cósmicos en el tiempo todo aquellos que tendría que deducirse de la palabra Bereshit, la primera palabra del libro de Génesis con la que comienza la Torá, como un segundo comienzo que proviene del Big Bang, según lenguaje científico, pero en realidad infiere un conflicto cósmico que obligó a la separación de los cielos 1, 2 y 3 de los cielos 3, 4, 5, 6 y 7. Una separación del cosmos de abajo del Alto Elión, según lenguaje bíblico. Se deduciría, ¿acaso que lo acontecido antes del Big Bang, como los tiempos de antaño, es acaso el tiempo del Aleph? En el lenguaje de la Kabbalah de que tratan estos artículos sin duda no se corresponde a ello. El tiempo mundo Aleph es antes que todo. Sabrá a qué me refiero si estudia aquí en mi blog los estudios referentes a nuestro pasado cósmico que se detallan en la serie de 7 videos explicativos de dicha cosmología Pesat. El sentido de nuestra existencia es lograr transformar todo aquello que se encuentra oculto, susceptible de ser revelado, en una revelación en acto. Esto depende de nuestro esfuerzo personal. Si toda nuestra potencia se encuentra dirigida a revelar la máxima cantidad de energía oculta dentro de nuestra realidad, entonces estaremos trabajando con el fin de darle un sentido real a nuestra existencia. Lo que nunca será posible revelar es lo oculto fuera del límite del vacío, porque los límites del vacío llegan al Ein Sof. Depende si el Ein Sof lo permite o no. El Ein Sof tiene el poder de establecer los límites de su creación y, por lo tanto, la extensión del espacio que nos predetermina. En este punto nos encontramos a merced del mismo Ein Sof. Podríamos argumentar, sin embargo, que depende de nuestro esfuerzo y del ejercicio de nuestro propio libre albedrío si merecemos que el Ein Sof predetermine un espacio mayor al vacío donde se desarrolla nuestra existencia. Tenemos deseos satisfechos, deseos insatisfechos pero revelados y deseos insatisfechos pero no revelados. El problema no se encuentra tanto en la insatisfacción de los deseos, sino en su ocultamiento, porque esta falta de revelación de los deseos hace que no conozcamos cuáles son los vacíos de nuestra insatisfacción. El Ein Sof es el deseo máximo de una insatisfacción eterna. Es probable que esta sea la causa de la existencia eterna del judaísmo. El misticismo judío ha logrado que el Ein Sof se sitúe a tal grado de distancia de sus fragmentos que todos nuestros avances son nada frente a su nivel de ocultamiento, pero dentro de nuestra capacidad representan el máximo desarrollo posible. La forma de ascender al universo de Tzilut, ¿cómo es posible que los fragmentos manifestados del vacío penetren en la totalidad del infinito sin perder su categoría fragmentaria? Este es un secreto que se nos revelará en el futuro. De acuerdo a nuestra capacidad limitada de análisis, toda revelación en dicho nivel puede conducirnos a la desaparición de nuestra existencia física fragmentaria, ya que se supone que desde el vacío no podríamos ingresar al Ein Sof porque se destruiría nuestra capacidad de resistencia material. No podemos saber si en el futuro existirá la posibilidad de ingresar dentro del mismo Ein Sof. Esta situación, o imposible, se alcanzaría exclusivamente con la destrucción de nuestra temporalidad. La única posibilidad es ingresar al nivel de Atzilut, ya que no podemos ingresar dentro del Atzmut, la esencia del Ein Sof. La forma de ingresar en Atzilut es elevando los tres universos inferiores al grado de Atzilut. Se dice que la Torá deberá funcionar como Torá de Atzilut en un grado superior a su funcionamiento actual. Por ese motivo algunos cabalistas dicen que existe una letra que no se ha podido revelar, más allá de las 22 letras, es la letra número 23, la letra hebrea Sin con 4 ramas.
La revelación de esta letra 23 marcaría el paso al universo de Tzilut. No se debe dejar pasar por alto esta última mención y de paso resaltar lo que verdaderamente significan los arquetipos de cada letra hebrea. Se piensa comúnmente, gracias a las profundas ignorancias que subyacen en el humanismo secular, que las letras son representaciones geométricas usadas como herramientas de evolución antropológica en el devenir de la humanidad. Nada más falso. Esto bien merecería innumerables tomos enciclopédicos de ilustración de las verdades divinas de la creación. Las letras hebreas, incluyendo su sonido y geometría, son los ladrillos de la creación y el lenguaje como fuerza matriz propulsora de todas las realidades. Esto significa que son entidades espirituales vivas, todo está vivo, de atributos e inteligencia infinita otorgados por el mismo creador de todo, Dios. Sus esencias definen las realidades que nuestros sentidos pueden percibir e interpretar. Sus combinaciones acorde a sus atributos individuales de cada letra definen las dimensiones, los conceptos, la materia, sus características, nuestras vidas y todos los secretos de existencia en una interrelación de unas con otras que crean la infinita posibilidad matrix constructiva y de vida de universos y dimensiones. Tema muy extenso para dilucidar y acceder a los misterios de la creación. Es por esto que las meditaciones sobre nombres y letras hebreas crean conexiones con los mundos superiores y pueden modificar las realidades de nuestra existencia. No simplifique esto último. Otros cabalistas afirman que la Torá tiene otra vocalización completamente diferente que no conocemos y que el Mesías revelará esta vocalización oculta. Cuando se revele la vocalización oculta, comenzará a funcionar la Torá en el nivel de Tzilut. Otros cabalistas afirman que dentro de los espacios en blanco entre las letras negras de la Torá se encuentran las verdaderas letras de la Torá que no se pueden ver. Así, en el futuro podremos percibir las letras que se encuentran ocultas dentro de los espacios en blanco. Todas estas ideas tienen un denominador común, la existencia de un funcionamiento oculto de la Torá que aún no podemos percibir. Lo que sí será posible en el futuro es conectarnos con el Ein Sof en un grado más alto del actual. Cuando en la Kabbalah decimos que algún día todos los universos se unificarán, subirán al grado de Tzilut, la emanación, significa que poseeremos formas de desmaterialización energética que nos conducirán a existencias más elevadas que nuestra existencia material actual. Esto lo alcanzaremos en los próximos siglos. Se dice que cuando nos acerquemos al año 6000, año 2240 del calendario secular actual, estaremos ingresando en el proceso de unificación de los universos y elevándonos al grado de Tzilut. Muchos creen que Atzilut corresponde a la era mesiánica. De nuevo acoto. Personalmente considero no debemos interpretar lo anterior de forma simple, ni en blanco o negro. Sin embargo, para ingresar en el nivel del Tzilut, el mal, tal como lo conocemos, debería desaparecer para siempre. Cuanto menos, el mal debería desaparecer en un nivel determinado. Esta es la condición indispensable para ingresar en Atzilut. El Ein Sof está limitado hacia dentro de sí mismo, no hacia el exterior, porque no existe exterior fuera del Ein Sof, infinito. Es así como en realidad el Ein Sof no tiene ninguna limitación externa a sí mismo. La idea de exterior es producto de nuestra predeterminación física dentro del vacío, donde existen manifestaciones fragmentarias exteriores a nosotros. En el Ein Sof no hay nada exterior a dicho infinito, solamente existe el interior. Nosotros existimos porque el Ein Sof hace una parte de su infinitud creando su interioridad. Nosotros nos encontramos dentro de una finitud limitada por la infinitud, y lo exterior a la finitud es la infinitud. Pero, desde la perspectiva de la infinitud, nosotros somos su interioridad. El vacío nace dentro de Dios por su propia voluntad. Por ahora son difíciles de precisar los límites entre el mundo de la Aleph y el mundo de la Bet. Este fue uno de los grandes problemas del misticismo judío. La escuela de Gerona siempre dijo que el nivel de Keter pertenecía al mismo Ein Sof, porque no sabemos dónde está el límite entre el Ein Sof y Keter. Sin embargo, Moshe Cordovero en su magna obra Pardes Rimonim dijo que Keter es una dimensión que se encuentra fuera del Ein Sof debido a que constituye una vasija de las 10 que contienen el or del Ein Sof. Siempre que conceptualizamos limitamos la realidad, y por ese motivo ascendemos dentro de Keter, pero no ingresamos en el Ein Sof. Así, que Cordovero sentó las bases de la comprensión de Keter como una dimensión independiente del Ein Sof. Keter es la corona, pero no es el rey. Todas las limitaciones humanas, por más elevadas que sean, pertenecen a las 10 dimensiones del árbol de la vida. Cuando ya no podemos conceptualizar más, debemos respetar la intimidad del Ein Sof en su esencia. Los cabalistas de Gerona asociaron Keter al Ein Sof simplemente porque decían que si el ser humano no puede conquistar Keter, jamás alcanzaremos el límite entre Keter y el Ein Sof, lo que hace que para nuestra percepción limitada dicho límite no exista. A pesar de que no alcanzamos aún dicho límite, la diferencia continúa existiendo.
Podemos pensar que algunos elementos son partes del mundo del Aleph, pero cuando los revelamos, comprendemos que pertenecen al mundo de la Bet. Cuando dentro de la mística judía hacemos referencia a la información, nos referimos a un concepto muy importante. Las energías dimensionales de las diferentes dimensiones del árbol de la vida son energías que se diferencian por el grado de información que contiene cada una. En realidad, lo que oculta el mundo oculto es información. Por ese motivo, a medida que tenemos una mayor información de la realidad, podemos comprender mejor la dinámica de ciertos tipos de energía. Tampoco podemos considerar, como han creído algunos, que el mundo del Aleph, Dios en su esencia, es el resultado de nuestra falta de conocimiento dentro del mundo de la Bet. Para muchos pensadores provenientes de la psicología clásica freudiana, Dios representa la totalidad de los residuos de nuestro mundo que no comprendemos. Para los cabalistas, el mundo del Aleph es incomprensible porque se encuentra en el nivel del infinito, un nivel completamente ajeno a nuestra estructura predeterminada. Para nosotros, en la actualidad, el límite real entre el mundo de la Bet y el mundo del Aleph se encuentra muy alejado. Para situarlo dentro del árbol de la vida, podríamos decir que este límite se encuentra entre la dimensión de Keter y el Or Ein Sof. Keter es la más alta de las dimensiones del árbol de la vida. La condición fundamental para acceder a este límite sería la conquista real de Keter, que en otros términos significaría nuestro acceso al universo de Tzilut. La conquista real de Keter debe ser comprendida como la era mesiánica. No existe forma de conquista subjetiva de Keter, ya que nadie es capaz de dominar Keter y seguir vivo en esta existencia. El nivel de Keter subjetivo es la comprensión de un proceso dinámico de un crecimiento sin fin. Esta es la conquista del Keter de Bria, que es la condición para nuestro acceso al universo de Tzilut. Cuando hablamos de esta dimensión de Keter estamos haciendo referencia al Keter en el universo de Bria, la creación. No debemos confundir el Keter como representación del universo del Adán Kalmon, porque, si es así, cuando aludamos a ingresar al mundo de Atzilut estaremos haciendo referencia al ingreso dentro de la Jochma del Adán Kalmon. Hay que tener mucho cuidado en el estudio a través del árbol de la vida, debemos saber cómo lo estamos utilizando simbólicamente. Podemos utilizar el árbol de la vida como un símbolo de los diferentes universos, o podemos utilizar el árbol de la vida de acuerdo al funcionamiento de las dimensiones en los tres universos inferiores. En general siempre se utiliza el símbolo del árbol de la vida en referencia al funcionamiento de las dimensiones dentro de los tres universos inferiores. Sin embargo, temporalmente nos encontramos dentro de Keter y será muy difícil de comprender esta dimensión en forma real. Nosotros estábamos potencialmente revelados, pero ocultos. La información de quiénes somos estaba en algún punto del espacio, pero se encontraba oculta, y con nuestro nacimiento nos hemos revelado. Es posible que la información dentro del universo se transforme en información compleja, ya que cierto tipo de energías se pueden combinar en formas diferentes. Así las cosas, nuestra actual situación de seres pensantes proviene de una combinación específica de diferentes energías unidas, diferentes informaciones, que crean un sistema de información complejo. Para el judaísmo, nuestra alma en su totalidad posee diferentes tipos de energía en diferentes niveles de la realidad. Podríamos decir que nuestra alma es un campo de posible unificación de dichas energías. Si esas energías trabajan de manera independiente, entonces pueden destruir toda la estructura. Uno de los grandes problemas del alma, para el judaísmo, aparece cuando los diferentes niveles de nuestras energías actúan intentando subordinar a las demás. Si no existe coordinación por conciliación de las energías, el alma no tiene un rumbo unificado, sino rumbos fragmentarios. La fragmentación de la personalidad puede crear una anarquía real dentro de la existencia que impida enfocar los objetivos fundamentales de la persona. Esto genera una confusión negativa para el desarrollo del sentido de nuestra vida. Sin embargo, con el nacimiento físico, en un grado de sol secreto muy alto hemos ocultado la información de nuestras existencias anteriores de otras vidas. Así que por una parte nos revelamos, pero, por la otra, debemos ocultar gran parte de la información que traemos para poder sobrevivir. Ahora bien, el sentido de nuestra existencia se encuentra atado a las experiencias de vidas pasadas. Al morir físicamente volvemos a nuestra posibilidad de revelación en otro plano, pero nos ocultamos en términos físicos. En cambio, cuando nacer nos sucede exactamente lo contrario. Nos revelamos en forma material y debemos ocultar información procedente de otras manifestaciones materiales anteriores. No puedo explicar más en este nivel porque representa un nivel de Sol demasiado alto para esta generación. Nosotros mismos somos una revelación, pero en un nivel de Sol secreto, tan elevado que somos Sol secreto, para nosotros mismos, ya que somos fragmentos que ocultamos mucha más información de la que somos conscientes. No existe un Sol secreto mayor que nuestra propia existencia.
En las grandes religiones tradicionales se habla de revelación cuando Dios participa de los acontecimientos del mundo de la Bet. Sin embargo, dentro de la mística judía, la revelación es en esencia la totalidad de la creación, es toda la manifestación de Dios. La revelación es todo el mundo de la Bet, o mundo de la fragmentación. En realidad, hemos revelado lo que nuestra vasija está capacitada para revelar. En el futuro revelaremos partes de nuestra interioridad en un grado mayor que el revelado hasta ahora. Porque en el futuro potenciaremos la fuerza de la capacidad de recepción de la vasija en la que hemos sido construidos. Ahora bien, como información, seguiremos existiendo en otro tipo de manifestación energética. En algunos casos somos capaces de poder comprender el tipo de información que traemos de una existencia anterior. Se puede ser consciente a través de una experiencia física de retorno al pasado. Pero este nivel de SOD, secreto, debe ser estudiado únicamente por aquellos que lo han experimentado en su propia existencia y solo debe ser explicado por aquellos que hemos vivido esta experiencia. Nunca moriremos realmente, en la medida en que nuestra información real de energía subsista de algún modo. Es por ese motivo que la existencia de la energía sobrevive a nuestra estructura física. Estos son los secretos de la transmigración. Es por todo esto que se viene explicando que los cabalistas elevados usualmente restringen la información que les es posible revelar, y no van más allá de esta información, porque la luz del Ein Sof podría bien aniquilarlos. Revelaciones mayores de las que puede soportar una generación no reconoce la capacidad del Kli, el recipiente, del receptor. Quien trabaja en Kabbalah debe saber que existen unos límites muy precisos que no se deben cruzar. Aunque el conocimiento es libre, debemos trabajar para ampliar nuestra capacidad de recepción. El gran riesgo de experimentar la Kabbalah es la destrucción física que se produciría al encontrar dentro de nuestra interioridad el fragmento del Ein Sof y revelarlo a pesar de nuestros límites estructurales dentro de la materia. Nuestro objetivo como energía se debe cumplir dentro de esta materialidad en la que hemos nacido. Tenemos, por lo tanto, una primera responsabilidad: desarrollar una capacidad mayor de recepción. Es entonces cuando debemos enviar la información, cuando sabemos que el receptor se encuentra entrenado para captar dicho nivel de conocimientos. En definitiva, la existencia es una energía de alta potencia que supera las coordenadas físicas donde nos desarrollamos en el mundo de la Bet. El problema del mundo de la Bet es que partimos del axioma que sostiene que aquello que no podemos demostrar científicamente no existe. Sin embargo, a pesar de que científicamente aún no podamos demostrarlo, dentro de esta realidad existen energías ocultas, que serán posibles de demostración en un futuro muy cercano, energías ocultas tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Si logramos captar nuestras energías ocultas interiores, a su vez podremos conectarnos con las energías ocultas exteriores, porque sustancialmente son idénticas. Si hipotéticamente borráramos nuestra existencia fragmentaria, podríamos captar cómo estas energías operan como manifestaciones dentro de todo nuestro vacío. La exterioridad y la interioridad son dos variables falsas en relación con la realidad dentro del vacío, porque sitúan al ser humano como el centro de la existencia. Llamamos exterioridad a lo exterior al ser humano, e interioridad al interior del ser humano. Debemos comprender que, desde el mundo del Aleph, el ser humano es un producto más de los tantos fragmentos manifestados dentro del mundo de la Bet, y que el ser humano se encuentra en la interioridad de la divinidad, dentro del vacío donde se puede producir nuestra forma de existencia. Podríamos decir que el mundo del Aleph es teológico ateológico. Por una parte, es el universo infinito, donde se encuentra la esencia de Dios, y a su vez es un mundo imposible de comprender, porque pertenece a dicha esencia divina. Tenemos una imposibilidad absoluta de vincularnos con su esencia. Por ese motivo el reconocimiento de la esencia del Ein Sof debe fundamentarse en nuestro autoconocimiento personal. El camino antropológico ante la imposibilidad teológica. El mundo fragmentario de la Bet es antropológico y, a su vez, es no antropológico en la medida que tenemos que hacer el esfuerzo de mirarlo desde la perspectiva del mundo del Aleph. Como en el judaísmo es imposible la teología, lo único que nos queda realmente es el camino antropológico. La Kabbalah fue, es, y será, el intento, por parte del judaísmo, de teologizar la antropología y de antropologizar la teología, porque trabaja dentro de un sistema de campos unificados destruyendo las confrontaciones fragmentarias al conciliarlas en un grado superior. Probablemente el efecto más asombroso de la Kabbalah sea el resultado de sus constantes unificaciones, que nos llevan a una conciliación permanente. Es interesante como la Kabbalah, al elevar la Torah al nivel de Keter, donde existe la verdad objetiva, dejó en libertad al ser humano para desarrollarse dentro del conocimiento. Al posibilitarnos un trabajo infinito dentro del conocimiento, la mística judía nos permitió otorgar validez a las miles de interpretaciones de la Torah que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por una parte,
Como es imposible comprender el Ein Sof en su esencia, el judaísmo renunció a cualquier posibilidad teológica y trabajó únicamente con las manifestaciones antropológicas en el campo de la fragmentación. La única vía en la que se pudo desarrollar fue en la teologización de la antropología, buscando una forma de panteísmo que no destruyera las identidades fragmentarias existentes en el mundo de la Bet. Desde una postura más radical pienso que el judaísmo renunció a todo tipo de teología cuando creó la idea de Atzmut, la esencia inmanifestable, inaccesible del Ein Sof. Desde esta perspectiva, no existe teología judía, porque es imposible. Cuando el texto bíblico afirma que lo oculto es para Dios, en realidad está diciendo que lo oculto es Dios mismo. Ahora bien, nosotros somos fragmentos revelados de Dios mismo. Por tanto, lo oculto no es para Dios, sino que es Dios. ¿Y lo revelado? Lo revelado no es para los hombres, porque nosotros somos la revelación en sí misma. Como somos una revelación de Dios, en realidad Dios se revela en nosotros, y Dios se oculta de sí mismo al ocultarse de nosotros, porque somos fragmentos de Dios en el campo de la revelación. Dios necesita revelarse para que nosotros podamos existir como fragmentos de Dios, pero, a su vez, necesita ocultarse para que estos fragmentos puedan existir como si fuésemos reales. Ahora bien, si lo oculto es Dios y lo relevado somos sus manifestaciones fragmentarias, existe algo entre Dios y sus manifestaciones reveladas, el campo oculto que no hemos revelado por nuestra propia incapacidad actual, no porque pertenezca a la esencia del Ein Sof. Nosotros podremos continuar ascendiendo a través de la revelación constante de sus manifestaciones fragmentarias, con diversos procesos de unificación que nos vayan acercando a los límites del vacío. Cuando Dios se revela, necesariamente debe ocultar el núcleo sustancial de sí mismo, de este modo se puede revelar realmente. Dios puede revelarse a través de sus propios fragmentos, pero no a través de sí mismo. Una autorrevelación total en el campo de sus manifestaciones es un absurdo, ya que esto es lo que sucede dentro del campo de su propia infinitud. Si sus manifestaciones fueran infinitas, no serían manifestaciones, porque lo que caracteriza a sus manifestaciones son sus límites para que puedan ser llevadas al campo de la manifestación. En el universo del Aleph no existe otra cosa que no sea el mismo Ein Sof. Toda posibilidad de algo fuera del Ein Sof, no solamente en el nivel de la materia, sino en cualquier nivel de revelación, pertenece ya al mundo de la Bet. Las manifestaciones divinas se diferencian unas de otras en la medida que poseen magnitudes diferenciales de movimientos manifestados. Todos los movimientos de la divinidad poseen magnitudes diferentes. Esto llevó a los cabalistas a nombrar a Dios en cada dimensión específica con un nombre en particular. Así, para el misticismo judío, Dios tiene un nombre impronunciable en el nivel del Aleph, y podríamos llegar a decir que su nombre es la propia letra Aleph. Sin embargo, en las diferentes dimensiones manifestadas, su nombre cambia de acuerdo a las funciones dentro de cada dimensión, porque su nombre se encuentra en función de las diferencias que son el producto de las diversas magnitudes dimensionales. Cada nombre de Dios refleja la función del Ein Sof dentro de cada una de sus manifestaciones, ya que en esencia no existe nombre posible para distinguirlo. Los nombres de todas las cosas manifestadas son fragmentos del nombre de Dios. Por ese motivo muchos cabalistas han afirmado que todas las letras de la Torá se derivan del tetragrama. Si la primera letra que llegó a la existencia, Aleph, dio paso al desarrollo de las otras letras, podemos decir que toda la extensión escrita de la Torá es, en realidad, el desarrollo a partir del nombre divino. Dios se encuentra oculto para sus propios fragmentos, porque los fragmentos del Ein Sof, para existir, necesitan ocultar la esencia del Ein Sof dentro de ellos mismos, pero no se encuentra oculto dentro de su ocultamiento para sí mismo. En su esencia, el Ein Sof está completamente revelado para sí mismo dentro de su ocultamiento. El ocultamiento no puede ser revelado para sus fragmentos revelados y, por tanto, se encuentra oculto para nosotros, sus fragmentos. Únicamente se puede revelar aquello que el vacío puede soportar. Debemos saber que el vacío es el gran recipiente de todas sus manifestaciones finitas, siendo el mismo vacío finito. No puede existir un mayor recipiente que aquel que el vacío ha creado o puede crear. Si dentro de este vacío se aplique una energía infinita, el vacío desaparecerá automáticamente. Toda la potencia del Ein Sof debe tener en cuenta la capacidad máxima de recepción del vacío. Dependemos, entonces, del vacío, que nos predetermina estructuralmente dentro de los límites preestablecidos por el mismo Ein Sof, por lo que el vacío depende directamente del Ein Sof. Tanto una expansión como una contracción del vacío produce necesariamente una expansión o una contracción del conocimiento fragmentario dentro del mundo de la Bet. Es decisión de la voluntad del Ein Sof la posibilidad infinita de la expansión del vacío, así como una reducción del mismo hasta su posible desaparición.
Estoy seguro de que, si el ser humano aprovecha su capacidad de comprensión y se eleva hacia Atzilut desde su estado actual de desarrollo, el esfuerzo realizado será en sí mismo el que provocará la aparición automática del sentido real de su existencia. Si el vacío desaparece, automáticamente desaparece en el tiempo y el espacio. Retornaríamos, no a la existencia fragmentaria, sino a la esencia del Ein Sof. La mecánica relativista expresa este concepto de una forma diferente según nuestras interpretaciones de las leyes físicas en el lenguaje científico, y expresa que si se extrae toda la materia de cierto espacio, o del espacio, desaparece inmediatamente tanto el tiempo como el mismo espacio. ¿Por qué el concepto es comparable y semejante? ¿Es el vacío y la materia lo mismo? ¿Qué es la materia? Indudablemente, con todo lo expuesto hasta ahora en este artículo, la respuesta es más que evidente. La materia hace parte de la revelación en el vacío. Todo autoconocimiento interior es un acercamiento al Ein Sof. A medida que el fragmento puede reconocer dentro de sí mismo la sustancia proveniente del Ein Sof, puede revelar fragmentariamente lo que parecía oculto. Un fragmento, aunque solo revela de acuerdo a su capacidad fragmentaria, en sustancia revela una parte de la esencia divina dentro de sí mismo. Cada fragmento, por su propia existencia, hace consciente una parte del Ein Sof. Se da entonces la paradoja de que un fragmento debe concentrarse dentro de sí mismo para poder conocer la sustancia del Ein Sof que reside en su interioridad, pero reconociendo que todo otro fragmento también posee un fragmento del Ein Sof, y que nadie tiene exclusivamente la sustancia del Ein Sof, sino que cada uno realiza un esfuerzo diferente para captar la esencia del Ein Sof en su interior. Necesitamos del otro para conocer otro fragmento diferente del Ein Sof en su manifestación. Aunque yo llegue a reconocer al Ein Sof dentro de mí mismo, también debo reconocer al Ein Sof en los otros. Este es un factor clave para diferenciar la mística judía de otras espiritualidades. Lo que nos divide es el grado de nuestro esfuerzo para revelar lo oculto, pero en sustancia todos poseemos la misma estructura manifestada de las 10 dimensiones del árbol de la vida provenientes del Ein Sof. Lo oculto dentro de cada fragmento es la parte de nuestra participación dentro del Ein Sof. Así que el Ein Sof es el modelo objetivo que todos los fragmentos tenemos dentro de nuestra esencia. Toda manifestación, revelación, de un fragmento oculta necesariamente la mayor parte de la totalidad del Ein Sof. Pero, como imagen y semejanza, en sustancia puede revelar el modelo original. Se abre así una importante posibilidad en el desarrollo místico del judaísmo. Todo viaje a la interioridad del ser humano o, en términos más generales, todo viaje a la interioridad de cada fragmento de la realidad es un viaje a la interioridad del modelo original proveniente del Ein Sof, porque la información fragmentaria que tenemos en el mundo de la Bet es una información derivada de un sistema totalizador, dentro de la esencia del Ein Sof. Así logramos descubrir en nosotros esa partícula esencial del Ein Sof, el árbol de la vida. Podemos decir que las dimensiones deben ser consideradas como objetivas, por lo que existen dentro de toda sustancia existente. Como el árbol de la vida es el plan general divino del Adam Kadmon, este símbolo representa la totalidad de lo que potencialmente puede ser manifestado dentro de la existencia. Todas las subjetividades pertenecen al mundo de la diferenciación, mundo de la fragmentación de Bet. El mundo de la fragmentación es, entonces, un universo en el que se puede producir una fragmentación al infinito. Lo que sucede es que en ese proceso de superfragmentación, al perder su conciencia de unidad esencial derivada del mundo del Aleph, los fragmentos tienden a necesitar con mayor urgencia un retorno a la conciencia de la unidad esencial. Por esa razón, a medida que, por parte del ser humano, avanza el grado de dominio material de esta realidad fragmentaria, queda al desnudo nuestro vacío interior. Es como si la fragmentación nos hubiera enajenado de nuestra esencia hasta tal punto que nos perdemos a nosotros mismos en este proceso. Lo positivo de este proceso de superfragmentación y vacío es que simultáneamente aumenta el deseo urgente de ser llenado de contenido esencial. Lo que no puede hacer un fragmento es autodefinirse frente a otros fragmentos. Esto representaría una identidad creada a partir de la diferencia y no a partir de la unidad esencial. Por ese motivo, cuando el yo de un fragmento se hace cada vez más fuerte, oculta el fragmento interno del Ein Sof, y en vez de revelar está ocultando la verdadera esencia. Debemos crear una identidad que no se sienta amenazada por los otros fragmentos, porque todos ellos son partes de la misma unidad esencial del Ein Sof. En nuestra calidad de fragmentos siempre tendremos un campo de ocultamiento mayor que nuestra propia revelación finita y temporal. Existe un problema en cuanto a la naturaleza de lo fragmentado. Si es un fragmento, para nosotros siempre será finito y limitado, y por su estructura predeterminada nunca podría vislumbrar la totalidad. Creo, particularmente, que cada fragmento, por su propia naturaleza fragmentaria, nunca podrá anular sus defectos, porque estos surgen de su propia finitud. Sin embargo, un cabalista judío italiano del siglo XVIII manifiesta una idea contraria a la que yo expongo, y dice:
Si bien las creaciones son imperfectas, sus defectos no son permanentes, sino que son defectos temporarios, que con certeza serán anulados, si bien existen muchas formas de anularlos. Moshe Haim Luzzatto, La sabiduría del alma _ Barcelona, Obelisco, 2002, p. 29. Ahora bien, decir que existen defectos temporarios que pueden ser anulados no necesariamente implica que estos defectos anulados no den paso a otros defectos temporarios. De lo que se trata es de saber si un fragmento puede anular eternamente sus defectos. Sin embargo, en mi opinión, el principal defecto de un fragmento es su propia naturaleza fragmentaria, que hace que inevitablemente todo fragmento, por su propia finitud, posea defectos. Sigue diciendo Luzzatto, en la misma obra: ahora debemos comprender la raíz de todo esto, que es que la imperfección surge únicamente del ocultamiento de la presencia de Dios, de que Él no quiere que ésta brille inmediatamente sobre sus creaciones desde el comienzo, haciéndolas perfectas desde un comienzo. Por el contrario, Él ocultó su presencia de ellas y las hizo imperfectas. No estoy de acuerdo con Luzzatto. Dios ocultó su presencia de ellas para que pudieran existir, es decir, la única perfección posible se encuentra en el Ein Sof. No pueden existir perfecciones dentro de la finitud fuera del Ein Sof. Si el Ein Sof brillara con toda su potencia sobre sus fragmentaciones, estas quedarían destruidas por la potencia infinita del Ein Sof. Si para Luzzatto el ocultamiento es la fuente de todos los males, en mi opinión, Marius Arran, el ocultamiento es el fundamento del vacío donde se produjo la creación. Si el mal existe por la existencia de la no existencia, el vacío, nosotros podremos siempre acercarnos a la luz del bien, aunque siempre de modo finito por nuestra propia estructura. Para Luzzatto, es posible alcanzar la perfección dentro de la finitud. Desde mi punto de vista, podremos alcanzar grados parciales de perfeccionamiento, pero nunca la perfección absoluta del nivel del Ein Sof. Así que cuando exploramos nuestra interioridad, intentamos descifrar lo oculto que existe dentro de nosotros mismos, cuyo objetivo es que podamos existir, porque no podemos existir completamente en un estado de revelación constante. Un estado de revelación constante puede desgastar la capacidad actual de recepción, limitada que poseemos. Ese grado de revelación constante es imposible de alcanzar dentro de nuestra manifestación material actual, por lo que debemos pensar que en el futuro podremos acceder a algún estado fuera de la materialidad, ya sea a través del alma fuera del cuerpo o cuando logremos ascender al universo del Zilut. Los puntos estáticos como límites necesarios. Un estado de revelación constante nos puede llevar a la locura. Es por ese motivo que debemos situarnos en puntos estáticos antes de continuar avanzando en el proceso de revelación de nuestras partes ocultas. Esa imaginación estática es parte del proceso de supervivencia material. Los puntos estáticos son imaginarios. Sabemos que no existe realidad estática, sino que toda realidad es dinámica y, en consecuencia, el movimiento genera cambios permanentes dentro de esta realidad. Para mantener cierto estado de estabilidad emocional, el ser humano desea zonas de seguridad que percibe de forma imaginaria como estáticas, de lo contrario no podría controlar la realidad y le sería imposible vivir en un estado de convulsión permanente. El objetivo de esta falsa percepción de cierta estática es que podamos relacionarnos de modo regular con nuestra realidad circundante. Si nosotros somos la revelación o la manifestación de Dios, Ein Sof, y Dios es lo oculto, todos los avances intermedios, desde nuestra posición hacia el Ein Sof, crean el camino de una revelación constante. En este proceso de revelación constante debemos ir descansando sobre los puntos estáticos imaginarios. Aunque todas las manifestaciones fragmentarias vistas desde el Ein Sof están reveladas, muchas de ellas se ocultan para nosotros, porque somos fragmentos. Nosotros, como fragmentos que somos, no solamente percibimos fragmentariamente la realidad sino que, además, nos encontramos dentro de esta realidad como partes del mismo sistema de fragmentación, por lo que de modo inevitable poseemos las limitaciones inherentes a dicho sistema. Para poder existir dentro del campo de la fragmentación, nosotros tenemos que ocultar a Dios para no confundirnos con su esencia y, paradójicamente, debemos revelar a Dios para poder conocer nuestra más íntima interioridad. Si queremos conocernos profundamente debemos renunciar a nuestros aspectos subjetivos fragmentarios, porque dicha subjetividad es la vestimenta que oculta la esencia de la realidad del Ein Sof en nuestro interior. Nuestra identidad nos protege de no disolvernos en la unidad esencial, ya que hemos sido creados dentro de la materialidad, pero simultáneamente debemos ser conscientes de que nuestra materialidad es una vestimenta que nos puede hacer daño al ocultar nuestro fragmento interno del Ein Sof. La redención real es el autoconocimiento subjetivo. Cada vez que ingresamos dentro de nuestra interioridad conocemos más lo divino oculto que cada uno de nosotros posee.
porque no hay otra redención real que el autoconocimiento personal. Por ese motivo la redención real no es objetiva, sino que es completamente subjetiva, porque cada uno es el Mesías de su propia existencia. No podemos delegar nuestra responsabilidad dentro del proceso de redención a un Mesías exterior a nosotros mismos. Todos los mesianismos objetivos son políticos, no espirituales. Porque la verdadera espiritualización de la política implicaría su fin. Porque no podemos delegar en otro nuestra capacidad de autorredención. En realidad, nuestra relación con todas las manifestaciones fragmentarias se establece dentro de las limitaciones de nuestra propia fragmentación predeterminada. Siempre nos relacionamos desde nuestra posición predeterminada, y dicha predeterminación es lo que caracteriza al mundo de la fragmentación. Cuando nosotros, como fragmentos, ascendemos hacia el Ein Sof, lo que sucede es que la presión de la sustancia divina dentro de la temporalidad desea retornar a la sustancia general del Ein Sof en el campo de la eternidad. Es paradójico que para conocernos realmente quisiéramos autodestruir nuestra subjetividad, porque comprendemos que nuestra identidad fragmentaria es realmente la que oculta nuestra esencia divina. Pero no podemos renunciar a nuestra identidad fragmentaria, porque estamos predeterminados dentro de esta vestimenta. Porque hemos sido creados dentro de esta vestimenta. Si logramos responder a este interrogante, podremos comprender cuál es el tipo de manifestación del Ein Sof que cada uno de nosotros está llamado a revelar. Porque lo que es temporal por su construcción material tiene conciencia de que es eterno por sustancia. Porque las energías del nivel del Aleph son eternas, mientras que las estructuras de contención material son temporales. Las estructuras de contención, vasijas, son las responsables de la fragmentación real del mundo de la Bet, o fragmentación imaginaria vista desde el mundo de la Aleph. Lo que marca, entonces, la temporalidad es la construcción material de la que estamos constituidos. El tiempo es un elemento que ha nacido de la contención de las vasijas. Lo que marca la secuencia del tiempo es la capacidad de una vasija para resistir el sostén de una energía determinada. Y como el vacío es la primera vasija, sabemos que el tiempo y el espacio nacieron dentro del vacío y son inexistentes en el Ein Sof. Por lo que, a través de la manifestación de nuestra propia fragmentación, somos conscientes de nuestra finitud predeterminada estructural, pero, a través de nuestra comprensión universal, sabemos que somos una energía conectada y coordinada con el sistema general de las manifestaciones. Así ingresamos en la paradoja de nuestra muerte física, porque, por un lado, nos hemos acostumbrado a ser un fragmento material y creemos de modo ilusorio que existimos. Creemos que nuestra identidad real se basa simplemente en este fragmento, y sabemos por nuestra finitud y temporalidad estructural que somos transitorios, y, por otra parte, como somos sustancias fragmentarias del Ein Sof deseamos retornar a nuestra esencia. Es por este motivo que existe, dentro de la liturgia judía, una ambivalencia en relación al tema de la muerte. En la liturgia del judaísmo tenemos algunos salmos que hacen referencia a la paz después de la muerte física, y tenemos la idea de nuestra transmigración, por lo que en este sentido la muerte física tiene un carácter feliz de liberación de energía que se une o retorna a la fuente. Pero, por otra parte, tenemos una gran tristeza por el fin físico y en la liturgia de Yom Kippur pedimos a Dios que nos dé salud y nos libre de enfermedades que nos lleven a la muerte física. Por una parte, le pedimos a Dios que nos salve de la muerte física y, por otra, sabemos que somos información que transmigraremos hacia el futuro y que la muerte nos libera de la materia acercándonos a la luz de Dios. Entonces, ¿la muerte física es buena o mala? La muerte no es ni buena ni mala, es un factor de la estructura predeterminada. Si aceptamos los postulados del profeta Isaías, entonces la muerte es un mal, porque en la era mesiánica la muerte desaparecerá para siempre. En otros términos, el mesianismo es un ideal de eternidad. La ambivalencia es el resultado de comprender la muerte física desde el mundo del Aleph o desde el mundo de la Bet. Lo bueno y lo malo pertenecen al mundo de la Bet, por lo que la destrucción física es negativa desde la perspectiva del mundo de la Bet, pero, a pesar de esta perspectiva del judaísmo, como sabemos que somos energías eternas, en el campo del Aleph la muerte física es un paso de nuestra propia transformación energética y no constituye una desaparición real. Así que debemos ser cuidadosos cuando, en el misticismo judío, hacemos referencia al tema de la muerte biológica, ya que estamos tristes porque no deseamos que nuestra perspectiva subjetiva del mundo desaparezca, porque nos percibimos desde el mundo de la Bet, ya que nuestro fragmento del Ein Sof nos ayuda a comprender este universo de modo diferente. Porque todo fragmento contiene una única perspectiva de la verdad que se pierde con la desaparición material de dicho fragmento. Esta desaparición material de nuestra identidad fragmentaria es un problema dentro del mundo de la fragmentación, pero no constituye un problema dentro del sistema general de predeterminación estructural. Es un problema que radica en el miedo a la desaparición del fragmento que cree ser algo real dentro de la fragmentación. Ahora bien,
Como la energía resultante en otra dimensión sigue fragmentada, la diferencia entre el alma materializada y el alma sin corporalidad es la capacidad del alma desmaterializada de alcanzar una aproximación mayor con la esencia del Ein Sof. Esta es la felicidad que alcanza el alma fuera de la materia, porque puede tener una cercanía mayor con la esencia del Ein Sof, y porque, a su vez, puede comprender la realidad en un nivel superior. Así es que las energías, fuera de la materialidad, pueden ver e intervenir dentro de la realidad. No puedo avanzar más dentro de este secreto. Por otra parte, somos conscientes de que un fragmento nos puede seguir ayudando desde el mundo del Aleph, porque esa energía continúa en conexión con esta realidad en un grado diferente que cuando existía materialmente dentro del mundo del Bet. En la mística judía las energías, que denominamos como almas, continúan existiendo en otro plano y actúan dentro de nuestra realidad existencial. Las energías en el nivel del Aleph nos ayudan con mayor potencia que las energías dentro de la materialidad existencial del nivel de Bet, ya que dentro del nivel de Bet estamos predeterminados por nuestras limitaciones físicas. En cambio, en los niveles superiores de la existencia espiritual, estas ataduras físicas desaparecen y tenemos más movilidad dentro de los campos energéticos. Así que, si logramos conectar con estas energías más allá de la materia, o si estas energías tienen la potencia de contactar con nosotros, entonces podremos comprender cierta información oculta dentro de la materialidad que sería incomprensible por nuestras limitaciones materiales. No es el objetivo por ahora aquí revelar más en este sentido. En el judaísmo, este tema se relaciona con el concepto de la transmigración. Debemos advertir que todo lo existente, no solamente los seres humanos, posee grados de autoconciencia diferente, por lo que existe una relación, no solamente de nosotros como fragmentos, sino de todos los fragmentos existentes entre sí, los animales, las plantas, las rocas, etc., porque todo tiene un nivel de divinidad diferente. Lo que nos diferencia es el grado de conciencia en el campo de la fragmentación. Cada nivel posee un grado diferente de autoconciencia. Pero todo tiene autoconciencia, aunque por nuestro nivel de autoconciencia suponemos que no es así. La autoconciencia es, además, lo que nos diferencia entre los mismos seres humanos. No todos poseemos el mismo nivel de autoconciencia y no siempre tenemos el mismo nivel de autoconciencia personal, porque la dinámica del proceso de crecimiento hace que podamos ascender hacia grados más elevados de autoconciencia. Aquellos seres humanos que tienen grados inferiores de autoconciencia se parecen a los vegetales o a los animales, porque no ejercen la posibilidad de ascenso que se nos ha otorgado a nosotros en especial dentro del proceso de la creación. La diferencia en los grados de autoconciencia implica que existe autoconciencia en todos los niveles, pero que son autoconciencias diferentes por su estructura predeterminada. En definitiva, todo lo creado para seguir existiendo debe mantener una relación con la luz del infinito, o Ein Sof, que se encuentra actuando en forma continua. Por ese motivo debemos comprender que la revelación del Ein Sof sobre la existencia es constante. La revelación del Ein Sof no es simplemente una comunicación histórica con sus manifestaciones, sino que se encuentra dentro de cada una de las manifestaciones existentes. Sin embargo, la luz del infinito no se manifiesta con el mismo grado de intensidad. Las diferencias en los grados de intensidad de la energía proveniente del Ein Sof es lo que marca la diferencia de niveles en las dimensiones manifestadas, Sefirot. Sin embargo, los niveles de autoconciencia no se encuentran simplemente predeterminados por el Ein Sof, sino por nuestro grado de recepción. Si ampliamos el rayo de recepción de las energías provenientes del Ein Sof, aumentamos el grado de autoconciencia. Este es el mayor grado de libertad que podemos desarrollar dentro de nuestra existencia. Entonces, si Dios se revelara en su totalidad, paradójicamente se volvería a ocultar, porque una revelación total del Ein Sof causaría una destrucción de la manifestación de sus fragmentaciones, por lo que Dios mantiene una parte oculta de sí mismo para que sus manifestaciones fragmentarias podamos sobrevivir en forma más o menos independiente, independencia imaginaria o temporal dentro del mundo de la Bet. Por otra parte, sin embargo, debe mantener una dependencia absoluta, porque somos fragmentos de Dios en nuestra calidad de manifestaciones reveladas. La muerte física, en este sentido, es el retorno de la luz, fragmentada a la fuente. En realidad, la única forma de revelación del Ein Sof es cuando oculta su esencia infinita para que sus fragmentos finitos, sus manifestaciones, se puedan revelar. No hay revelación sin ocultamiento. Sí. Hipotéticamente, el Ein Sof se revelara por completo, destruiría sus manifestaciones fragmentadas, por lo que el Ein Sof debe autorrestringirse para que sus manifestaciones existan. El nivel del Ein Sof en su máxima potencia no tiene contención para manifestarse, porque toda manifestación tiene que limitar la energía proveniente del Ein Sof. Sin limitaciones no existiría la existencia y todo regresaría al Ein Sof.
Si el Ein Sof aplica toda su potencia infinita, no existe la existencia, por lo que la única forma de manifestar la existencia es con un grado de ocultamiento del Ein Sof. No existe la existencia si el Ein Sof no oculta una parte de su propia potencia. Así que la existencia fragmentaria puede sobrevivir por el ocultamiento del Ein Sof, con lo cual nunca alcanzaremos una revelación total de la máxima potencia del Ein Sof. Una revelación de magnitud infinita destruiría la totalidad de las manifestaciones. Existimos, pues, por la existencia de cierto grado de oscuridad. Ahora, si la oscuridad es la raíz del mal, entonces se nos puede plantear un problema. ¿Es el mal consustancial a la existencia? ¿Podemos existir con un grado de ocultamiento que no genere el mal? Este interrogante será resuelto en la era mesiánica. Particularmente entiendo que podremos destruir el mal a pesar de nuestra existencia material. Mario Saban. La revelación mesiánica y sobre todo lo escrito en el mal llamado Nuevo Testamento anticipa que sí. Aunque somos fragmentos finitos y la finitud estructural nos condiciona para poder llegar a la esencia del Ein Sof, por medio de la enseñanza y de la acumulación de conocimientos, de otros seres humanos ya fallecidos podemos avanzar hacia lo oculto. Este es el concepto central de lo que denominamos cultura como acumulación social del conocimiento humano. Por ese motivo podemos decir que la historia es un proceso de revelación constante. Y aunque sabemos que cada fragmento oculta la unidad esencial del Ein Sof, también sabemos que cada fragmento revela algo del Ein Sof y se encuentra dentro de cada fragmento. El hombre, a pesar de su finitud, puede acumular conocimientos, generación tras generación, que le permiten avanzar hacia el Ein Sof sin realizar nuevamente todo el trabajo anterior. Esta capacidad de acumulación de elementos finitos permite que el hombre del futuro se beneficie del esfuerzo de los hombres del pasado en una cadena de ascenso hacia el Ein Sof. Por lo tanto, tenemos la capacidad de trascendencia a través de la herencia, y esto hace que el avance hacia el Ein Sof multiplique su potencia. No existen simplemente deseos individuales, sino deseos sociales insatisfechos que se mezclan con los deseos sociales de avance hacia el Ein Sof. Esta capacidad de acumulación es el resultado del poder del lenguaje. La Kabbalah reconoce el poder del lenguaje y ha trabajado profundamente este tema. La existencia, realmente, depende del poder del lenguaje, por lo que sabemos que cada letra hebrea representa un nivel de energía manifestada diferente en el campo de la fragmentación. Si logramos poseer este tipo de conciencia de infinito, a pesar de existir dentro de la finitud, podremos destruir todos los límites actuales, porque en realidad encontraremos nuevos límites, de un nivel superior. Todos los límites actuales son transitorios hasta que, por nuestro propio esfuerzo, podamos alcanzar nuevos límites. Pero, a pesar de destruir los límites actuales, siempre encontraremos nuevos límites que nos conciencian de nuestra tarea infinita. La posibilidad de existencia debe siempre tener límites. La esencia del Ein Sof es infinita y, por lo tanto, ilimitada. Estos textos son mucho más profundos de lo que hemos estudiado hasta ahora. Sin embargo, es aquí donde se encuentran las claves de todo lo que podríamos decir del Ein Sof. Por ese motivo se dice que en Keter, la más elevada de las Sefirot Corona, encontramos el lenguaje del silencio, porque ya no podemos articular un lenguaje estructurado que nos permita avanzar. La meditación se vuelve, en este sentido, un lenguaje superior que podemos experimentar. El deseo imposible e infinito del Ein Sof. Regresemos a la imposibilidad de Luria, el gran cabalista Lari, Isaac Luria. Considero que es sumamente interesante que siempre regresemos a lo imposible, porque parece que inconscientemente estamos buscando las posibilidades finitas dentro de esta imposibilidad general de la infinitud. Lo imposible crea un deseo infinito de satisfacer dicha imposibilidad. En definitiva, no existe un deseo más grande que el de acercarse a Dios, siendo que, en esencia, llegar a Él es una imposibilidad absoluta por su nivel de ocultamiento. Acercarse al Ein Sof es un deseo cumplido, porque siempre que avanzamos nos estamos acercando. Sin embargo, llegar a su esencia sustancial es imposible, y este es el deseo insatisfecho para toda la eternidad. El judaísmo creó así un deseo imposible, que representa la acumulación de todos nuestros deseos. Muchos estudiosos, sobre todo en psicología, han afirmado que Dios es una proyección de nuestros deseos de eternidad e infinitud. Los creyentes afirmamos que el hombre es una proyección temporal y finita del deseo de Dios de manifestarse dentro de esta existencia temporal de las fragmentaciones. Si hipotéticamente el ser humano desaparece, la energía proveniente del infinito que nosotros llamamos Ein Sof seguirá su propio proceso de revelación y ocultamiento. Dicho de otro modo, si Dios es nuestra proyección, se supone que con nuestra desaparición de la existencia fragmentaria nuestra proyección denominada Dios desaparecería de forma automática. Pero estamos convencidos de que esta teoría sitúa en el centro del universo al ser humano, cuando nosotros no somos sino fragmentos. El
Antropocentrismo es un producto ideológico que permite creer que el único mundo real es el mundo directo de la fragmentación. La existencia real de una energía infinita, Ein Sof, es independiente de nuestras proyecciones e ilusiones antropocéntricas. Si nosotros somos fragmentos de Dios mismo revelados, podríamos conquistar la variable del tiempo transformándonos en eternos, pero nunca en espacialmente infinitos. Así que la eternidad de Dios podría ser posible en el futuro, como dice el libro del Génesis en referencia al árbol de la vida. Pero nunca podríamos alcanzar la esencia de la infinitud espacial, porque la infinitud es la falta de espacio y nosotros somos fragmentos dentro del espacio. Podemos conquistar la máxima movilidad del espacio paralizando el tiempo, como ya se descubrió científicamente, pero no podríamos nunca, como fragmentos que somos, obtener la infinitud. Podríamos llegar a ser entes finitos eternos, pero nunca el Ein Sof en sí mismo, porque necesitamos para vivir el vacío del infinito. Sí. El judaísmo creó un deseo imposible que representa la acumulación de todos nuestros deseos, porque en la propia palabra Dios expresamos lo absoluto, expresamos lo que no es expresable de ningún modo, expresamos lo imposible, expresamos la imposibilidad de expresar el infinito. Por lo que, si no podemos llegar al Ein Sof sin nuestra muerte física, la única posibilidad real que nos queda dentro de nuestra existencia es la de encontrar al Ein Sof dentro de nuestra interioridad. Decimos que es un deseo imposible porque, a pesar de que siempre podemos acercarnos a nuestro fragmento del Ein Sof, siempre existe un sector del eterno manifestado que representa nuestro propio nivel de ocultamiento. Una revelación total de nuestra interioridad, el fragmento interno del Ein Sof, es imposible, porque siempre tenemos un cuerpo material que, como una vasija, contiene el fragmento del Ein Sof dentro de ciertos límites. Son nuestros propios límites los que hacen que no podamos contener más luz del Ein Sof. Por ese motivo debemos entrenarnos toda la vida para ampliar gradualmente nuestras limitaciones y buscar estrategias que nos permitan expandir los límites de nuestra capacidad de recepción. Ahora bien, nuestro fragmento del Ein Sof no es estático, no siempre tenemos el mismo nivel de luz del Ein Sof, sino que, a medida que ampliamos la vasija, nuestra capacidad de recepción, el fragmento del Ein Sof que tenemos es más grande. El Ein Sof nos envía la luz que podemos soportar, porque ya sabemos que, al pretender captar una mayor cantidad de energía del Ein Sof de la que podemos soportar, podríamos encontrar la muerte física a destiempo. La ampliación de nuestra capacidad de recepción depende de nuestro esfuerzo, dentro del libre albedrío, para ampliar nuestras propias limitaciones. La imposibilidad del lenguaje. Interesa tratar el aspecto de la imposibilidad luriana en su imposibilidad de expresión, ya que esto es justamente lo que hace que Isaac Luria haya sido, y sea en la actualidad, uno de los más importantes místicos del judaísmo. Luria no quiere escribir porque no puede escribir. ¿Cómo va a escribir sobre el todo? Como algo finito como el ser humano puede describir el Ein Sof. Tenemos la posibilidad luriana de rendición, de abdicar de nuestras pretensiones siempre limitadas y, por supuesto, debemos considerar que esta es una posibilidad válida. Luria es el mejor representante de la humildad del ser humano en su relación con la magnitud, si la queremos llamar de este modo, ya que no existe magnitud posible del infinito. La humildad es la única condición para pasar de Jochma, Sefirá de la sabiduría, a la dimensión de Keter, Sefirá de la corona. Esta posibilidad se desarrolla cuando nuestro silencio se convierte en la única forma de comunicar estos niveles tan elevados. El silencio, en el misticismo judío, no es un silencio pasivo, no es el silencio de la ignorancia, es el silencio de la expansión de la sabiduría, es el lenguaje del silencio que nos hace conscientes de que siempre podemos ampliar nuestra capacidad de recepción. Es el silencio por el cual podemos captar la eternidad en un instante temporal. Si la eternidad no existe dentro de nuestra temporalidad material, ¿cómo podemos alcanzar la eternidad en este continuo espacio temporal? Si uno se concentra en un momento de su existencia, ese momento temporal queda grabado como eterno, ya que uno puede llevarse a la eternidad un punto de la temporalidad. Aunque el tiempo material se suceda, podemos operar con energías que son eternas. Aunque muchos crean que esto es una justificación racional o una evasión para afrontar el miedo a la muerte física, en realidad es justamente lo contrario. La creencia de que con la muerte física se terminan todos los niveles de existencia se fundamenta en nuestra falta de conocimiento de la existencia de este nivel de energías. Si todo lenguaje es limitado, solo nos queda el silencio frente al Ein Sof. Al ejercer la palabra limitada damos por finalizadas todas nuestras pretensiones de alcanzar lo inalcanzable y, en realidad, aceptamos humildemente nuestra posición de insignificante dentro del sistema universal. Así que, si continuamos con la línea argumental de Isaac Luria, llegaremos a la conclusión de que no podemos escribir absolutamente nada sobre Dios, porque, cada vez que escribo sobre Él, lo limito, y si lo limito,
lo convierto en un objeto de especulación finita al otorgarle nombres finitos que lo clasifiquen. Isaac Luria fue quien renunció a toda posibilidad de una teología judía. Aquí, pues, concluiría todo, porque, imposibilitados como estamos, y en la misma situación de Luria, abandonaríamos todos los esfuerzos que tienden a una descripción posible. Todo estudio finito debe tener límites, y este es justamente el problema de Luria, porque comprendía que, por su propia finitud, se volvía imposible toda escritura, y se volvía imposible toda comunicación. Todo libro, toda tesis doctoral, toda creación, en cualquier nivel, para obtener una forma determinada debe tener necesariamente unos límites bien definidos. Claro que siempre quedarán temas más allá de estos límites, pero, para crear algo, debemos restringirnos a unos límites determinados. Siempre estamos tentados a agregar temas dentro de un libro, pero no podemos escribir el libro infinito, porque el libro o la tesis doctoral nunca concluiría. De modo que a mayor extensión, menor es nuestra posibilidad de creación debido a la inexistencia de límites definidos. ¿Para qué escribir? Si todo escrito está limitado por las letras, ¿cómo describir el sentido del Ein Sof? Incluso, si queremos estudiar sus múltiples manifestaciones, estas son imposibles de captar, para cualquier ser humano. Durante su vida, Luria fue consecuente con su propio pensamiento, ya que veía imposible escribir alguna cosa. En realidad Luria se enfrentó con el nivel de Keter. ¿Qué hacer cuando se llega a Keter? La mística judía tradicional dirá que debemos elevarnos lo máximo posible dentro de Keter a través del Hasmal, que es el sistema de retroalimentación de energías que suben y bajan a través del árbol de la vida. La mejor forma de continuar conquistando espacios dentro de Keter es bajar a reforzar las dimensiones inferiores para adquirir mayor potencia en nuestras energías de ascenso. Todo libro finito para comunicar el sentido divino del Ein Sof no puede cumplir con su objetivo, porque nunca llega a la esencia del Ein Sof. Así, el Ein Sof tuvo que limitarse para manifestarse. A fin de cuentas, este es el fundamento de la existencia de las diferentes dimensiones. Es posible describir lingüísticamente las diferentes dimensiones, porque ellas representan los intentos de limitación de todas las manifestaciones del Ein Sof. Sin embargo, a medida que ascendemos hacia las dimensiones superiores, y cuando ingresamos en los niveles más elevados, nuestra capacidad lingüística comienza a resentirse. Toda la sabiduría es imposible de comunicar. Por ese motivo veremos que Jochma, la sabiduría, debe organizarse en Binah, la inteligencia. Muchos cabalistas afirman que el objetivo de la entrega de la Torah literal fue la limitación, en el nivel de Binah, de la Torah del nivel de Jochma proveniente del Ein Sof. Aunque la Torah proviene de Jochma, entre los Mekubalim, grandes cabalistas, sabemos que la Jochma, sefirá de la sabiduría, es superior a la Torah literal, ya que la Torah literal no puede limitarse al nivel de la Jochma divina. Así las cosas, la Torah literal surge necesariamente dentro de Binah, porque la Torah no representa completamente la energía de la Jochma, ya que solamente podremos percibir la Jochma cuando la Torah logre manifestarse en el más alto nivel como la Torah de Atzilut en un grado más elevado que nuestra actual manifestación de la Torah literal. La Torah literal pertenece a la dimensión de Binah, pero la Torah real en los niveles más profundos de Atzilut se encuentra dentro del campo de Jochma. El problema de muchos rabinos es que aplican la Torah literal desde la Binah y caen en los problemas del mundo de la fragmentación. Es verdad que, una de las funciones de la Torah es trabajar dentro del campo del mundo de la fragmentación, pero la función más elevada de la Torah es la posibilidad de ascender de la literalidad de la Torah a la Jochma de la Torah, donde se encuentra la raíz oculta de la Torah en su esencia. El sabateísmo afirmó que aquellos que vivían dentro de la Torah de Tzilut no necesitaban de la aplicación de los mandamientos, mitzvot, porque se encontraban tan cerca de la fuente del Ein Sof que ya operaban, percibiendo la cercanía divina. En otros términos, la derogación de los mandamientos de la Torah literal es la consecuencia de un mesianismo radical que encuentra el sentido oculto de la Torah. Lo que debemos hacer es forzar nuestra Binah para ingresar dentro de la dimensión de la Jochma y extraer de ahí la sustancia de la Torah real. Para el sabio cabalista Isaac Luria francés llegamos a un nivel tan alto de la Jochma que la Binah deja de funcionar, porque no logra clasificar la cantidad de temas acumulados dentro de Jochma. Por lo tanto, el canal de Jochma Binah ya no podía ser utilizado de ninguna manera. Jochma se había desbordado a tal punto que todos los intentos de clasificación se veían inútiles. No existía un tipo de Binah tan potente para frenar el nivel de conocimientos acumulados en Jochma. Todos los intentos de organización de la Binah pueden anular las partes sustanciales de la Jochma. Lo que nunca podemos hacer es vestir a la Torah en Binah como modo de ocultar los principios éticos esenciales del nivel de la Torah en Jochma. Si la interpretación rabínica que se ha desarrollado en el campo de Binah, a través de la ejecución de la Torah anula la dimensión de la Jochma, estamos asfixiando la Jochma de la Torah. Si esto sucede, el judaísmo, a través de la Kabbalah,
debe realizar el esfuerzo de regresar a la raíz de la Jojma para ajustar la Binah a los principios éticos más profundos de la Torá. Porque una aplicación práctica de la Torá literal no puede llevarnos a la derogación de los más importantes mandamientos de la Torá de Jojma. Así las cosas, una verdadera Jojma debe carecer de clasificación para crecer, pero siempre siendo conscientes que no se podría comunicar si no es a través de los filtros de organización de la Binah. La capacidad de ascenso hacia el Ein Sof viene dada por nuestra comprensión de la Jojma. La comunicación que podamos realizar en Binah de la Torá se debe ajustar en forma permanente a la esencia de la Jojma de la Torá, de lo contrario, nunca podremos trabajar para el ascenso de los tres universos inferiores al nivel de Atzilut. Sabemos que la Torá de Atzilut se encuentra en Jojma. Entonces, ¿cómo podemos subir la Torá de Binah para encontrar sus raíces en la Jojma? Es verdad que debemos organizar el material halájico, sistema jurídico de la ley de la Torá, dentro de la Binah, sefirá del entendimiento y el saber, pero debemos ser conscientes de que la raíz de la Torá se encuentra en Jojma, sefirá de la sabiduría. Si no ajustamos la halajá, la jurisprudencia, que se organiza dentro de la Binah, el saber, para que refleje realmente el contenido ético de la Torá de Atzilut, el mundo de la emanación, desconectamos la Jojma de la Binah y nunca podrá nacer el Da'at, el conocimiento. Una halajá, jurisprudencia, que solamente actúa dentro de la Binah, el saber, es como una madre que desea tener un hijo, pero que no tiene padre. La halajá no puede ser el resultado de un hijo huérfano de padre. La estructura de la Binah se tiene que reflejar en una halajá que reconozca su fuente de la Jojma. Basado en textos y enseñanzas tomados de Mario Saban en su casi totalidad de algunas adaptaciones y comentarios míos. David Saportas.